¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están a todos? Bienvenidos, muchachos. Para todos aquellos que por primera vez, tal vez sea la primera vez que estés enganchado aquí, tal vez sea la primera vez que me estés viendo. Mi nombre es Pablo Fantín, profesor de Academia de Profesiones Prácticas. Me da mucha alegría saber que hay mucha gente que realmente quiere aprender un poquito más y también confía en nosotros, en que nosotros podemos también compartir con ustedes un poco de lo que sabemos, de nuestras experiencias, del conocimiento que tenemos aquí en Academia de Profesiones Prácticas y por supuesto, como siempre lo digo, de esta manera gratuita a través de nuestro canal de YouTube, que tenemos un montón de contenido también. Por eso siempre insisto, suscríbanse, muchachos. Si todavía estás por ahí dando vuelta y todavía no le pusiste me gusta a este video, ponele me gusta porque realmente eso mueve, eso llega. Si todavía no compartiste, compartilo con amigos para que realmente todos puedan llevar un poquito de, al menos una idea, como yo siempre digo, por ahí en media hora, 40 minutos no es mucho lo que puedo compartir, pero sí siempre sé que algo se llevan, algo nuevo se llevan, reafirman conocimientos, les pica la curiosidad para ver si realmente es para ustedes o no. Y en este caso, como yo siempre digo, refrigeración, este gran oficio que lo vengo haciendo hace muchísimos años y lo vengo enseñando y compartiendo todo el conocimiento desde el año 2014. Así que bueno, como les quería comentar, justamente vamos a hablar de la parte de alimentación de una placa no inverter. Vamos a hablar de una placa convencional que a la vez tiene las mismas características de las inverter y también aquí tengo en mi mano una placa, después la vamos a poner con la cámara más cerquita para que lo conozcamos. Placa unidad interior, tecnología inverter, placa unidad exterior, tecnología inverter, ¿sí? O sea, hoy vamos a avanzar un poco con tecnología inverter, así que estás acá justito en la clase. Mientras tanto, como le venía comentando, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? En las placas electrónicas convencionales, nosotros estuvimos hablando las clases anteriores sobre tecnología, sobre la parte de alimentación, sobre la parte de fuente de alimentación. Vimos puente rectificador, un poco de puente rectificador, vimos un poco de diodos, vimos un poco de los transformadores lineales. Pero hoy, puntualmente, vamos a seguir con la parte de alimentación, pero lo que vamos a hacer va a ser incorporar conocimiento en lo que es fuentes conmutadas. ¿Qué significa fuentes conmutadas? Justamente es una manera de que las placas electrónicas trabajan con la tecnología, modifican las tensiones de alimentación, pero lo hacen de una manera más económica en la fabricación, justamente, y a su vez más pequeña. Lo que es fuentes conmutadas, chicos, lo van a encontrar absolutamente en todos los artefactos electrónicos de alimentación. Ustedes sí o sí lo van a ver en todos lados a lo que es fuentes conmutadas. ¿Cómo sería una fuente conmutada de una fuente de alimentación? Lo que tiene es que puntualmente, para que ustedes vean, alimenta una partecita, arranca con 220 volts y lo que primero hace es llevarla a corriente continua. ¿Se acuerdan que lo pasábamos de alterna continua con un puente rectificador? Bueno, nosotros en la fuente lineal, la clase pasada, si por ahí estuviste presente, lo que teníamos era una fuente lineal que primero reducía el voltaje de 220 volts a 17 volts, a 12 volts, a 15 volts y luego la rectificaba y la pasaba a corriente continua. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder ahora? Nosotros en una fuente conmutada, primero lo transformamos de corriente alterna a continua. Y ahí es donde vemos la tensión de pico, ahí donde vemos que va directamente de 220 volts, vamos a tener una tensión de pico de 310 volts. Y luego que lo pasamos de una fuente a corriente continua, recién ahí lo vamos a pasar lo vamos a reducir al voltaje. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, primero vamos a pasar por un MOSFET o por un conmutador, se llama, ¿sí? Y vamos a ir viendo una a una las partes. Y la parte de fuente conmutada es un circuito interno que se llama PWM, ¿sí? Que va a variar la potencia de esa fuente según la demanda que tenga justamente esa parte de la placa. Que por lo general es bastante estable la demanda porque los consumos que tiene en ese sector, estamos hablando puntualmente, para que ustedes tengan una idea, estamos hablando de algo ajustado
porque justamente trabaja todo mucho más al límite en las partes de alimentación. Acá tengo una placa electrónica, ¿sí? Y esta placa electrónica tiene una fuente de alimentación que es la que estoy mostrando ahí puntualmente. Esta fuente de alimentación es muy similar pero distinta. ¿Qué significa similar pero distinta? Significa que tengo un transformador, pero este transformador es un transformador de núcleo de ferrite. ¿Cómo yo voy a reconocer que esta placa tiene una fuente conmutada? La fuente conmutada, muchachos, no es más ni menos que una fuente reductora de tensión, pero con la diferencia que trabaja de esta manera. Mira, tenés, te lo escribo rápido para que lo comentamos primero. Tenemos corriente continua, alterna. De corriente alterna la pasamos a corriente continua. ¿Bien? Luego que la pasamos a corriente continua, la vamos a, obviamente, rectificar. O sea, la dejamos bien perfecta. Una vez que la rectificamos, la vamos a volver a hacer a corriente alterna. ¿Qué? Sí, pero esta corriente alterna no es la corriente alterna igual a esta. ¿Qué va a cambiar entre esta corriente alterna y esta corriente alterna? Lo primero que va a cambiar es que acá yo tengo 220 volts, 50 Hz. 50 Hz eran 50 ciclos por segundo. Cuando yo la pongo a corriente continua, yo ya no voy a tener más 220, voy a tener 310 volts de corriente continua. ¿Por qué voy a tener 310 volts de corriente continua? Porque recuerden que en mi onda sinusoidal, yo tengo mi tensión, acá tengo los 220 y acá tengo mi tensión de pico que son los 310, que es mi onda, es mi corriente rectificada. Esto lo expliqué en la clase pasada. Entonces yo acá tengo 310 volts, que es mi tensión de pico, ¿sí? No es que yo elevé la tensión, ni mucho menos, simplemente que me toma la cresta de la onda sinusoidal. Sin embargo, los 220 volts es mi tensión eficaz, que es la tensión que mide mi instrumento de medición. Eso fue una explicación muy rápida para los que se perdieron en la clase pasada. Bien, de acá la rectifico y luego acá la voy a volver corriente alterna entre positivo y negativo, pero miren el dibujito que acabo de hacer. ¿Ven que esto es una onda sinusoidal? Bueno, acá yo tengo una corriente del tipo cuadrática. ¿Cómo la voy a transformar a corriente alterna de nuevo? Lo voy a volver a traer con un conmutador. ¿Qué es lo que hace el conmutador? Pasa la corriente continua a corriente alterna del tipo cuadrática. Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre esta corriente alterna y esta corriente alterna? En primer lugar, que va a alternar, ¿sí? Va a alternar entre positivo y negativo, ¿ven? Eso lo va a seguir haciendo. Pero en vez de ser de 50 Hz, acá yo tengo de 90 a 120.000 Hz, o sea, kilohertz, de 90 a 120 kilohertz. O sea, lo que yo hice fue que esto se vuelva mucho más rápida. Mi frecuencia es mucho más rápida. Al yo tener una frecuencia mucho más rápida, yo lo que tengo es disponibilidad de mayor potencia disponible. Entonces, en una fuente conmutada, ¿sí? En una fuente conmutada, yo voy a tener en menor espacio mayor potencia disponible. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener con un circuito que se llama PWM. Significa modulación por ancho de pulso. Entonces, cuando más ancho mi pulso, más potencia disponible. Cuando más fino mi pulso, voy a tener menos potencia disponible, ¿sí? Más ancho mi pulso, más potencia. Estoy hablando de este ancho de pulso, ¿sí? Acá tengo finito, acá tengo ancho. O sea que esto es una aplicación muy rápida, pero sería la forma en que lo que hace esta fuente conmutada. ¿Y cómo sabe la fuente conmutada qué potencia necesita? Porque si ustedes miran de este lado de la placa, esta es una placa de tecnología inverter. Acá les estoy mostrando una placa de unidad interior de tecnología inverter. Es parecida pero distinta a la placa convencional. ¿Por qué es parecida pero distinta? Porque si ustedes miran acá, ustedes pueden ver que tiene la mayoría de los componentes muy similares. Tiene un relé, tiene otro relé, tiene demás. Pero en este sector tiene la fuente conmutada de alimentación. Si yo doy vuelta a mi placa, acá se nota. ¿Y ven esta línea blanca? ¿Ven esta línea blanca que va acá así?
así, 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 ¿ven? ¿Ven esa línea blanca que sigue así? Separa la parte de alta tensión, que sería toda esta parte, que está en 220 volt, con la parte de baja tensión, que sería todo este sector. Entonces, en la fuente conmutada, yo voy a tener un componente, ¿sí?, que se llama optoacoplador, que sería este componentecito que está acá. Si ustedes se fijan, este componente chiquitito que está acá, comunica entre la parte de alta tensión a la parte de baja tensión. Si yo doy vuelta a la placa, ¿ven? ¿Ven que acá hay una línea blanca? Esta es la parte de alta tensión y esta es la parte de baja tensión, ¿sí? Entonces, para hablar así rapidito en criollo, lo que le dice esta parte de la placa le está contando a esta parte de la placa la potencia que necesita entregar para que funcione toda esta parte de la placa. Esto es parte del circuito, ¿sí?, del PWM. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a ver o verificar para uno de los chicos más arriba que me había preguntado por qué no enciende ni pip no hace su equipo inverter? En primer lugar, vas a ver la parte de fuente de alimentación. Y si vos te fijas acá, entran los 220 volts por acá, donde dice línea, ¿ves? Línea, por este pin. Línea entra acá, neutro entra acá, ¿ves? Yo sigo la alimentación, pasa por estos arrollamientos de alambre, línea y neutro, ¿sí?, que lo único que hacen estos son filtros de ruido, filtros pasabajo, se llama, no viene el caso. Va a entrar a mi puente rectificador, que es un puente rectificador compacto, ¿sí?, donde ustedes pueden ver que acá yo no tengo los 4 diodos. Ahí se puede ver, fíjense cómo está. ¿Lo pueden ver? De un lado, el signo, de un lado, a ver, ahí, la onda sinusoidal, ¿ven? De corriente alterna, línea y neutro, línea y neutro. Luego que pasa por el puente rectificador, tengo positivo y negativo, ¿ven? O sea que acá entran 220 y acá me van a salir 310 volts, porque lo que hizo esto fue transformar de alterna a continua. ¿Se entiende? Onda sinusoidal de la alimentación y positivo y negativo. Va a pasar por el filtro, que sería el capacitor, que yo me doy cuenta porque fíjense el voltaje del capacitor, 450 volts me dice ahí, ¿ven? De 22 microfaradios y 450 volts, o sea que esto tiene 300 y pico de volt adentro. Si yo doy vuelta y yo mido con mi multímetro, si yo mido acá, estos son los dos pines, este pin y este pin son el pin positivo y negativo de mi capacitor. Mira, ¿ves? Ahí está el capacitor. Este es el capacitor. Me indica que este pin es el positivo. Doy vuelta y yo acá tengo el positivo. Y si yo mido, de este lado tengo el negativo, que yo me voy a dar cuenta porque mi capacitor viene bien marcado cuál sería el negativo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque este es un capacitor electrolítico y los capacitores electrolíticos tienen sentido de circulación, entonces yo no lo puedo conectar al revés. Entonces sí tengo que tener ese detalle a tener en cuenta. Luego de que ya tengo mi corriente continua, voy a venir a mi conmutador. Este amiguito que está acá, que ustedes pueden ver que viene todo el circuito y lo conecta, es el que va a hacer alternar esto así, tiqui, 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 rapidito, que es lo que va a provocar esta parte acá, la corriente cuadrática que está acá, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo una corriente alterna cuadrática, voy a entrar a mi transformador de núcleo de ferrite, y una vez que sale de mi núcleo de ferrite, mi corriente reducida, porque este transformador amarillito lo que hace es reducir el voltaje, la vuelve a rectificar con este diodo que está aquí, esto se llama diodo Schottky, es un diodo de alto rendimiento, para volver a obtener, porque hay algo que me faltó aquí, una vez que yo tengo mi corriente alterna continua, mi corriente alterna cuadrática, que estoy en 310 volts, voy a ingresar al transformador y luego del transformador va a salir un voltaje reducido, acá voy a tener 12 volts, ponele vos, y luego de esos 12 volts lo voy a volver a pasar a corriente continua. Y eso lo hace justamente este diodo que está acá. Entonces, en síntesis, lo primero que yo haría, chicos, sería primeramente controlar el fusible, si está en condiciones. Si este fusible está quemado, yo tengo los varistores acá, que son el varistor, en realidad no el varistor, estos son los azulcitos son capacitores,
y este verde que está acá, y ahí se ve el simbolito, es el varistor, está entre línea y neutro, justamente para proteger por cortocircuito, por alta tensión. Pero verifico, este es el fusible, muy pequeñito, este es el varistor que protege contra alta tensión, cortocircuito, alta tensión, son las protecciones. Y primero controlo estos dos, luego controlo mi puente rectificador, luego controlo mi capacitor y recién por último voy a controlar si este está funcionando correctamente. Pero yo creo que la falla va a ser más o menos en este sector, que es por lo general lo que suele fallar. Ahora, fíjate que yo te di un pantallazo muy rápido de lo que es una fuente conmutada. Y vos me decís, ¿y dónde más voy a tener esa fuente conmutada? En todo. En tu televisor también lo vas a tener. Antes que nada, Bren, mirá, vamos a poner un ratito más esta, ¿sí? Porque mira, esta es una placa de, ahí está, esta es una placa de una unidad exterior inverter. ¿Bien? Y vos me decís, ¡ja! Sí, mirá el tamaño que tiene, mirá mi mano, ¿ves? Es grande. Ahora, ¿qué es lo que yo encuentro acá? Acá también tengo toda la línea de alimentación. Entonces esta es toda la línea de alimentación de potencia, donde llego hasta un puente rectificador gigante que está acá. Acá estaría el disipador de temperatura, que sería este que está acá. Taparía ahí, yo ya lo tengo afuera, ¿sí? Puente rectificador gigante para toda la parte de potencia que alimenta el motocompresor. Pero a su vez también tengo una pequeña fuente conmutada que está aquí, en este sector. Y si yo empiezo a reconocer los componentes, fíjense, tengo mi conmutador, que sería este, mi optocoplador, que sería este que le cuenta la potencia disponible, y mi diodo Schottky, que sería este que está aquí, que sería el que me rectifica la corriente una vez más luego que sale de aquí. ¿Para qué está esta fuente que está acá? Y este es el capacitor que hace de filtro, estos capacitores acá. ¿Para qué yo tengo esta segunda fuente conmutada acá? Porque toda la parte de compresor en una placa inverter trabaja en todo este sector de potencia de alimentación, donde tengo un montón de tensión, ¿sí? Tengo 310 volts de alimentación de potencia en 310 volts de corriente continua. Ahora, este sector más pequeñito es el que maneja toda la parte de lógica, que sería de la placa, ¿sí? O sea, esa sería la parte lógica, que sería el que hace la parte de cálculos de la placa y demás. Entonces, lo que yo acabo de hacer es contarte de qué se trata. Por supuesto que, fíjate que me tomé 15 minutos para tratar de contarte los componentes, pero esto tiene su forma de medir, tiene su manera de analizar, vemos componente por componente, cuáles son las posibles fallas de esa fuente conmutada. ¿Bien? ¿Para qué? Para poder encontrar las posibles fallas. Así que chicos, les dejo un abrazo grande, no se olviden de suscribirse al canal para tener todas las novedades que siempre tenemos y nos estamos viendo el lunes que viene. Nos estamos viendo chicos, saludos a todos. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita, entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.